Y vamos a contestar una pregunta el día de hoy, es ¿cómo tener un ministerio efectivo? ¿Cómo tener un ministerio efectivo? Y ustedes saben que hemos visto en Efesios que toda persona que nace en este mundo nace como un muerto espiritual. Pero esa muerte espiritual se refleja en que somos esclavos del pecado. Todos nacemos esclavizados del pecado. Todo niño, desde su concepción y cuando nace, empieza a mostrar su rebeldía en contra de Dios, en contra de las autoridades y a manifestar el pecado porque somos esclavos del pecado, como dice Romanos capítulo 6. Pero alguien que pasa de muerte a vida, es decir, alguien que se ha arrepentido, que ha puesto su fe en Jesucristo, entonces esa persona ya no es esclava del pecado, ya no está muerto espiritualmente, sino que ahora está vivo y ahora es esclavo de Jesucristo. Si lo pusiéramos en otros términos, toda persona en este mundo es esclavo de alguien o de algo. Lo que queremos es ser esclavos de Jesucristo, pero aquellos que no son esclavos de Cristo, aquellos que no sirven a Jesucristo, están sirviendo a los ídolos, al pecado en este mundo. No hay otra opción. Cada uno de ustedes, al ser rescatado, no solamente ha recibido perdón de sus pecados y ha recibido justicia de Dios, sino que además, ahora ustedes como esclavos de Jesucristo y yo como esclavos de Jesucristo, recibimos una delegación de parte de Dios. Y eso es muy importante comprenderlo. No solamente somos perdonados y justificados, sino que Dios a toda persona que salva le delega una misión en esta vida. Le delega un ministerio para que ejecute. Y tal vez es la primera vez en su vida, o tal vez en su vida cristiana que usted está meditando por primera vez, ¿a qué me llamó Dios? ¿Cuál es entonces mi ministerio? Si Él ya me ha rescatado, si Él ya me ha pasado de muerte a vida, si ahora yo soy su esclavo, entonces ahora como su esclavo, ¿qué estoy llamado a hacer? Y estoy convencido que cada uno de ustedes, si ha sido rescatado por la gracia de Dios, usted tiene una tarea específica que hacer. Usted tiene un ministerio que Dios le ha asignado soberanamente, una delegación. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que Dios no solamente le da una delegación que usted tiene que hacer, un ministerio, un servicio, sino que si Dios le da a usted un ministerio, Él también le da los recursos para que usted pueda ejecutar ese ministerio. No solamente nos da la delegación, sino que nos da la capacidad y los recursos para ejecutar esa tarea. En otros términos, cuando usted es cristiano, no solo recibe beneficios, sino que también asume unas responsabilidades dentro del pueblo de Dios, dentro de la familia de Dios. Estas responsabilidades también son una gracia. Es un privilegio poder servir a nuestro Señor, a nuestro amo, que es Jesucristo. Cuando Dios nos salva, nos da perdón y justicia, pero también nos da un ministerio para cumplir y unos dones espirituales para poder hacer ese ministerio. En 1 Corintios 15, 58 dice: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Esa obra que Dios le ha delegado, sabiendo que vuestro trabajo, escuche esto, su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabe qué está diciendo? Que le da una tarea a usted, siendo cristiano, una delegación, y que ese trabajo que usted hace de manera esforzada no es en vano, sino que Él lo va a recompensar a su debido tiempo. Estamos llamados a servir a Dios como esclavos de Jesucristo. Y miren, ¿cuál es mi propósito en esta mañana? Mi deseo para el día de hoy es primero levantar una curiosidad santa en ustedes, pensando cuál es el ministerio o los ministerios a los cuales Dios me está llamando. Si usted es hijo de Dios, usted tiene un ministerio que cumplir. Y tal vez no lo había pensado, pero el día de hoy por lo menos usted puede empezar a pensar y puede ser que estas bancas empiecen a levantarse oraciones a Dios. Señor, ¿cuál es el llamado que tú me estás haciendo? ¿Cuál es el ministerio que tú me estás delegando? Y eso puede ser lo que ustedes pueden estar orando durante esta próxima hora. Señor, muéstrame, dame claridad de qué es lo que tú quieres con mi vida. Todo comienza con una simple oración que puede ser: Señor, heme aquí, envíame a mí. O una simple pregunta: Señor, yo soy tu esclavo, ¿qué es lo que quieres que haga entonces? Todo comienza con una oración. Pero saben, es posible que hoy no contestemos a la pregunta de cuál es el ministerio al cual Dios está llamando a cada uno de ustedes,
Pero sí espero que puedan entonces contestar otra pregunta: ¿cómo tener un ministerio efectivo? Si cada uno sabe que está siendo llamado a un ministerio de parte de Dios, hoy vamos a contestar a la pregunta luego de que sé cuál es ese ministerio, luego que me emprendo a trabajar para la obra de Dios, en cualquiera que sea la tarea que Él me esté llamando, entonces ¿cómo puedo tener el ministerio más efectivo? ¿Cómo puede tener un ministerio que sea exitoso delante de los ojos de Dios, no delante de los ojos de los hombres? ¿Cómo tener un ministerio efectivo? Esa es la pregunta que vamos a contestar el día de hoy desde Efesios capítulo 3 del versículo 1 al 13. Y como se estarán dando cuenta, hoy vamos a considerar bastantes versículos, 13 versículos. Así que hubiera sido bueno traer las lechonas más bien hoy, porque vamos de largo, ¿cierto? Oremos pidiéndole al Señor que nos ilumine y que nos ayude a comprender su palabra en esta mañana y saber cómo podemos ser más efectivos en el ministerio que Dios nos delega. Oremos. Padre, te doy gracias porque tú no solamente nos has perdonado, nos has justificado, sino que además tú nos has tenido por dignos de hacer un ministerio para ti, Señor. Pero es solamente porque tú lo has considerado, porque en nuestra propia fuerza, en nuestras propias cualidades, nosotros no lo hemos ganado, Señor. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, pero también por nuestra nueva vida en Cristo y la oportunidad de servir en tu iglesia. Señor, todo lo que hacemos en tu iglesia, Señor, para el servicio tuyo en tu familia, realmente es una gracia que no merecemos, pero queremos hacerlo de la mejor manera. Así que te pido que a través de tu palabra el día de hoy podamos entender cómo podemos ser más efectivos en el ministerio que tú nos delegas. Yo te pido esto en el nombre de Jesucristo. Vamos a considerar estos versículos, pero miren que lo que Pablo está haciendo en esta sección, y la vamos a ir leyendo a medida que la exponemos, es que Pablo en el versículo 13, al final de este paréntesis que aparece ahí, él lo que está diciéndoles es que no quiere que desmayen aún a pesar de las dificultades en su ministerio. Él está pasando por pruebas, él está encarcelado, los efesios pueden estar desanimados aún por la situación de Pablo, pero él les dice, miren, aún en medio de la dificultad, no desmayen en el ministerio que han recibido de parte de Dios. Así que, ¿cómo tener un ministerio efectivo? Número uno, sé un servidor sostenido por el poder de Dios. Sé un servidor sostenido por el poder de Dios. Cualquiera que sea el ministerio al cual Dios te esté llamando, necesitas, número uno, ser sostenido en el poder de Dios, en la fuerza de Dios. Miren el capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que me ha concedido según la eficacia de su poder. ¿Cuál es la primera forma de tener un ministerio efectivo? Ser un servidor sostenido por el poder de Dios. Apartados de Dios no podemos hacer nada. Y yo quiero que presten atención ahí en sus Biblias y miren lo que pasa en el capítulo 3. Miren el versículo 1. Pablo comienza diciendo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Y lo que sucede ahí, y algunos en sus Biblias, seguramente en la Biblia de las Américas, ven que aparece un paréntesis. Y Pablo parece que es como alguno de nosotros, que comienza con una idea, con una frase, y luego va por otro lado y luego regresa. Y parece que eso es lo que está sucediendo. Pablo hace un paréntesis del versículo 2 al versículo 13 y luego regresa a la misma idea en el versículo 14. Miren, en el versículo 14 vuelve a decir, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo está haciendo es que en el versículo 1
comienza a decirles que por esta causa, lo que hemos hablado en los capítulos anteriores, pero particularmente en el capítulo 2, Él está dispuesto a entregar su vida al ministerio, pero por esa causa también Él está orando constantemente por ellos. Pero en la mitad hace un paréntesis. Pablo le repite una y otra vez, y esto es algo muy hermoso, porque Pablo no solamente ora por los efesios, sino que Pablo les informa que está orando por ellos. O sea, no solamente ora por ellos y se queda con esa información, sino que cuando manda su carta les dice: yo estoy orando por ustedes constantemente. Y la razón de que Pablo esté orando por ellos es porque sabe que el poder de Dios es lo único que puede sostener a alguien en la vida cristiana. Y si él reconoce eso para su propia vida, sabe que los efesios necesitan lo mismo y por eso está orando por ellos. Y se lo dice una y otra vez. Miren el capítulo 1, el versículo 16. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Pablo les dice: yo estoy constantemente orando por ustedes y doy gracias por sus vidas. Doy gracias por lo que el Señor está haciendo en su vida. Miren lo que dice el versículo 18 en el capítulo 1. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en todos los santos. Y una vez más, en el capítulo 3, versículo 14, les dice: por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. ¿Y qué dice? Miren cómo termina el versículo 14: ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Pablo reconoce que el ministerio que él hace es por el poder de Dios, pero sabe que también aquellos que él está discipulando, aquellas ovejas a las cuales él enseña, necesitan ser fortalecidos. ¿Y cómo obtiene eso? A través de la oración. Está orando por ellos constantemente. Y miren aquí, pues hay un paréntesis que vemos en esta mención de oración de Pablo, pero lo que podemos enfatizar es que Pablo tiene un corazón pastoral, que está reconociendo que sus ovejas necesitan del poder de Dios y por supuesto él está orando por ellos. Y miren que Pablo no solamente ora por ellos, sino que él reconoce que necesita la fortaleza de Dios y le pide a ellos que también oren por él. Miren lo que dice el capítulo 6 en Efesios 6, 18. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, está diciendo el versículo 19, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual yo soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Lo que Pablo está haciendo aquí en esta carta, que les digo, yo no lo había notado muchas veces que había estado leyendo Efesios en mi vida, pero ahora estudiándolo me doy cuenta que Pablo realmente está dando un reporte de oración. Está diciendo: miren, yo oro por ustedes, doy gracias, suplico para que ustedes puedan entender mejor. Le pido a Dios que ustedes sean fortalecidos, pero ¿saben qué? Ustedes también oren por mí para que yo pueda hacer un ministerio efectivo. ¿Y por qué Pablo tiene en el centro la oración? Y yo creo que el punto de que Pablo tenga en el centro la oración es porque reconoce que sin la intervención de Dios, entonces no puede hacer absolutamente nada. Ningún ministerio puede ser efectivo sin la intervención poderosa de Dios. Puede haber hombres que hagan cosas aparentemente, externamente, pero si no es Dios quien está obrando detrás de ese hombre, y más bien detrás, por el lado, por el frente, por todos lados, si no es Dios quien está haciendo todo, entonces no hay absolutamente nada que tenga impacto espiritual y por la eternidad. Pablo lo reconoce en su vida. Pablo sabe que los miembros de la iglesia en Éfeso lo necesitan y está comunicándoles acerca de esta necesidad de depender de Dios. Miren, la oración es un arma defensiva y ofensiva en el ministerio. Si usted va a hacer cualquier clase de ministerio, cualquier cosa que Dios le esté delegando, usted necesita depender de Dios en oración. ¿Por qué la oración es defensiva? Porque estamos en una lucha espiritual contra fuerzas espirituales que quieren destruirnos.
Y es a través de la oración que encontramos defensa espiritual. Pablo lo enfatiza y lo va a enfatizar en Efesios más adelante. Estamos en una guerra espiritual. Y aunque usted no vea los ataques que hay, porque están en el mundo espiritual, necesitamos estar orando constantemente para que Dios nos guarde, para que Dios nos proteja. Pero la oración también es ofensiva en el sentido de que la oración nos da dirección y fortaleza para ir en adelante, para avanzar en los propósitos que Dios nos da en la obra que Él nos está encomendando. Pablo es un servidor dependiente del poder de Dios y por eso sabe que sus ovejas necesitan exactamente lo mismo que él, el poder de Dios para hacer su ministerio. Miren Efesios capítulo 3 versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Solo el que está fortalecido en Dios puede fortalecer a otros. ¿En qué estado está Pablo? ¿Qué está diciendo en el capítulo 3, versículo 1? Que él está encarcelado, que está pasando por dificultad, que está pasando por tribulación. Pero miren qué interesante. Pablo está pasando por dificultad y por dolor y él se está convirtiendo en una fuente de fortaleza para otros. Solo el que está fortalecido en Dios puede ser una fuente de fortaleza y ánimo para otros. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Está en la cárcel, pero él se convierte en una fuente de ánimo para aquellos que están fuera de la cárcel, porque él está fortalecido en el Señor. Aquí tenemos un hombre que está pasando por pruebas en su vida y sin embargo, aunque está siendo probado, él mismo se convierte en la fuente de fortaleza para los creyentes en Éfeso, de ánimo. La fortaleza que él recibe de Dios, él la está dando a aquellos que él discipula. Su propósito es animarlos a que se mantengan firmes en la fe. Y como ya lo vimos, yo creo que ese es el punto, ese paréntesis que aparece ahí en el capítulo 3. Porque así termina el versículo 13, diciendo, no quiero que ustedes se desmayen a causa de mis tribulaciones. Si yo que estoy pasando por tribulación grande, al estar encarcelado, les estoy animando, ustedes no deben desanimarse con estas pruebas que yo paso, ni con las pruebas que ustedes están pasando. Él está fortalecido en el Señor y Él se convierte en una fuente de ánimo también para otros. Lo que Pablo quiere decirles es que a pesar de sus cadenas, Él está fortalecido en Dios y aunque está preso, no desmaya en su fe y mucho menos ellos deben desmayar y más bien seguir adelante con la obra que el Señor les ha encomendado. Miren el versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Y un elemento más que podemos notar ahí en el versículo 1 es que el ministerio de Pablo es un ministerio movido por el amor. Amor a Dios que se manifiesta en el amor por las almas que le han sido encomendadas. Él ha sido amado por Dios y ahora él ama a otros que le han sido encomendados, a sus ovejas, los gentiles en particular. ¿Saben cuál es la causa de que Pablo estuviera encarcelado? Que estaba proclamando el evangelio a los gentiles. Y él les está diciendo, yo estoy encarcelando por causa de ustedes. No porque ellos hayan hecho que él estuviera encarcelado, pero por el ministerio que le había sido encomendado. Los judíos estaban llegando a odiarlo, a detestarlo tanto, que lo habían mandado a la cárcel una y otra vez. Diciendo, este es un hombre que quebrante y quiere anular la ley de Moisés y además quiere traer a los gentiles al templo, blasfemando el templo. Y estaba encarcelado una y otra vez. Miren que Pablo es fortalecido por el amor que ha recibido de parte de Dios y ese amor es lo que lo mueve a amar las ovejas que le han sido delegadas. Pablo era apóstol a los gentiles y estaba dispuesto a dejarlo todo por esas personas que le habían sido delegadas. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Y aquí pasa a comenzar el versículo 2, donde comienza ese paréntesis y donde empieza a hablar de un misterio que le fue revelado a Pablo y a los apóstoles. Un misterio desconocido antes, en la antigüedad. Y ese misterio ya lo hemos revisado en las semanas anteriores, de qué se trata. Pero Pablo está hablando de que había un misterio y es que el Mesías prometido para los judíos era también el Mesías que rescataría a todas las personas de todos los pueblos de la humanidad. El Señor levantando un grupo de adoradores de todas las naciones, no solamente judíos, sino gentiles. Y eso era un misterio,
Aún los judíos ni siquiera podían creerlo. Miren lo que dice el versículo 2. Si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Pablo enfatiza que su ministerio es un ministerio delegado, donde él simplemente actúa como un administrador de las riquezas de alguien más. Esa palabra dispensación es la palabra administración. Pablo simplemente es un administrador de lo que Dios le ha delegado. Los misterios, la sabiduría, el evangelio, no era de Pablo en sí mismo, lo había recibido de parte de Dios y él simplemente era un administrador de lo que Dios le había dado. Lo que Pablo está diciendo es que él simplemente es un mesero, por decirlo de alguna manera. Él lleva la comida a aquellos que el Señor la está enviando. Él no es el centro de su ministerio, ni él se predicaba a sí mismo. Como dice 2 Corintios 4:5, todo el ministerio de Pablo es teocéntrico. ¿Ustedes recuerdan cómo comienza Efesios? En Efesios 1:1 dice que él es apóstol de Jesucristo. ¿Pero por delegación de quién? De Dios. Dios es el centro de la vida de Pablo. Está orando para que sean fortalecidos. Sabe que él fue llamado como un apóstol de parte de Dios. Proclama el mensaje que es Dios mismo. Todo lo que hace Pablo, todo lo que hizo Pablo en su ministerio, es un ministerio centrado en Dios, en la fortaleza que solamente puede recibir en Dios. Y aquí en Efesios 3:2 reafirma que su tarea es proclamar esa gracia que Dios está ofreciendo a los gentiles y de la cual él solamente es un mensajero, un administrador. Así que recuerde que estamos viendo en este primer punto, analizando cómo tener un ministerio efectivo, y es tener un ministerio fortalecido por Dios. Un ministerio fortalecido por el poder de Dios no solamente se dedica a proclamar las riquezas de Dios, sino que depende de Dios en todo lo que hace. Mira el versículo 3. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. Y aquí habla de que Pablo les ha escrito antes, y yo creo que se está refiriendo a lo que ya ha hablado en los primeros capítulos acerca de este misterio. ¿De qué se trataba el ministerio de Pablo? Una proclamación del evangelio a los no judíos. Y este era un mensaje que había llegado a Pablo de manera especial, de una manera de revelación directa de parte de Dios. Y Pablo enfatiza eso en múltiples lugares en el Nuevo Testamento, diciendo, miren, el mensaje que yo proclamo, ese misterio de evangelizar a los gentiles, no es algo que yo aprendí de alguien más, sino que Dios mismo me comisionó. Yo soy un apóstol enviado directamente de Jesucristo. Él fue el que me dio ese llamado para proclamar el evangelio a los gentiles. En Gálatas 1:11 les leo, dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Es decir, no fue una revelación que alguien más le enseñó, ningún hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Una vez más, Pablo dice, todo lo que yo hago en el ministerio es directamente en conexión en mi relación con Dios, con Jesucristo. Soy fortalecido por Él, soy llamado por Él, y aún el mensaje que proclamo viene directamente de Él. Todo en su ministerio está conectado con Dios y solamente con Dios. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 1, miren lo que dice. Mi jactancia no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Está hablando Pablo de las revelaciones que recibía. Si fui en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso
y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosa que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que puede verse en mi vida o oírse de mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Miren que Pablo, tanto en Gálatas como en 2 de Corintios, dice que sus revelaciones, su mensaje había sido recibido directamente de parte de Dios. Él dependía completamente del Señor en su ministerio. Y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros en la tarea que tengamos. Pablo había sido salvo por Dios, Pablo había sido llamado al ministerio por Dios, Pablo había recibido su mensaje por Dios y Pablo oraba por fortaleza de parte de Dios. Todo en su ministerio estaba centrado en el Señor. ¿Qué otro mensaje podría anunciar Pablo que no fuera Dios mismo? Todo en su vida estaba centrado en el Señor. Miren el versículo 4. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Como ya lo mencioné, aquí cuando está hablando de este misterio, está hablando del misterio del Evangelio para los gentiles, que también podían ser salvos a través de la fe en Jesucristo. Esto era algo desconocido, o más que desconocido completamente, por lo menos no lo entendían los judíos. Parcialmente había una muestra de esto en el Antiguo Testamento, pero los judíos habían llegado a convertirse en arrogantes. Y aún los mismos apóstoles les costaba la idea de que el Señor tenía las puertas abiertas para cualquier clase de pecador, no importara que fuera judío o gentil. Y Pablo está diciendo, yo fui comisionado para proclamar, para poner más luz en esa verdad que para algunos es oculta. ¿Cuál es el misterio en específico? Que el Mesías judío, prometido desde Génesis 3:15, no era para la salvación exclusiva de judíos, sino que era para la salvación de todos los términos de la tierra, de todas las naciones. Dios estableciendo un pueblo de adoradores de toda nación que le adore eternamente. Ese es el misterio. Miren el versículo 6, aquí lo enfatiza claramente. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo con esta iglesia en Éfeso? Diciéndoles, miren, ustedes estaban lejanos, ustedes estaban separados, pero Dios ha derribado esa barrera intermedia y ahora ustedes han sido acercados. Y les recuerda una y otra vez eso. Recuerden de dónde fueron sacados. Recordé que ustedes estaban lejos y ahora están cercanos. Y Pablo está enfatizando, ese es el ministerio que yo he recibido de parte de Dios. Mira el final del versículo 6. De la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y versículo 7. Del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Aquí lo que Pablo está insistiendo una y otra vez es que su ministerio es por la gracia, pero no solamente por la gracia, sino por la eficacia del poder de Dios. ¿Cómo es que Pablo tuvo un ministerio efectivo? Porque fue fortalecido en Dios completamente. Y usted puede pensar en la tarea que Dios le esté delegando. ¿Cuál es el ministerio que usted tiene? Y puede ser un ministerio en su casa, puede ser un ministerio en la iglesia, puede ser un ministerio en cualquier lugar. Pero el centro que debemos tener es que nuestra dependencia para cualquier cosa que hagamos que Dios nos esté llamando, tiene que ser depender completamente de Dios. Fuera de Él vamos a ser debilitados. Fuera de Él vamos a hacer el ministerio que sea de una manera con carga, con peso. Pero cuando yo hago el ministerio fortalecido en Dios, sostenido en Dios, proclamando a Dios, Él mismo nos va a sostener. Él mismo nos va a dar
la fortaleza. Pablo reconoce que no solamente la salvación es una gracia, sino que el ministerio es una gracia. Y miren, aquí vale la pena recordar algo. Cuando usted piense que un ministerio es demasiado insignificante para usted, yo creo que tiene que parar un momento y reflexionar. Si usted piensa que hay una tarea que es demasiado pequeña para usted, que usted tal vez debería ser puesto en un lugar más prominente, ¿saben qué? Recuerden que usted y yo solamente merecemos el infierno por lo que hemos hecho y por la manera en que hemos vivido. Así que Dios nos permita mover una silla para el avance de su reino es un privilegio muy grande. Y así es como debemos ver el ministerio cristiano, sostenidos en Dios, recordando que es su gracia, pero también que es por su poder que podemos desarrollarlo. Miren el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro. ¿Saben qué significa la palabra ministro? Un servidor. Algunos no sabían que eso significa los ministros. Un ministro en un país se supone que sirve en la área que le ha sido encomendada. Bueno, significa lo mismo acá. Él fue ministro del evangelio a los gentiles, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia. Está diciendo que fue considerado un servidor, un ministro, por la gracia de Dios. Y le fue concedido a través de la eficacia de su poder. No solamente es la gracia de Dios, sino que también es el poder de Dios. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que le ha concedido un ministerio por su poder, que él ha sido capacitado divinamente para proclamar el evangelio a los gentiles. ¿Ustedes quieren saber por qué Pablo tuvo un ministerio tan efectivo? Porque dependió completamente de Dios para ese ministerio. Pablo fue un reflejo de lo que enseñó el Señor Jesucristo en Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Usted quiere tener un ministerio que dé mucho fruto para la gloria de Dios? Tenemos que hacerlo en dependencia de Dios. Separados de él no podemos hacer nada. Y lo que está diciendo ese pasaje no es que no podamos hacer nada en este mundo. Uno puede hacer muchas cosas. No podemos hacer nada que realmente agrade al Señor y que tenga impacto espiritual. Apartados de él no podemos hacer nada. El poder de Pablo en el ministerio era el poder mismo de Dios obrando a través de Pablo. Yo no sé ustedes, pero yo quiero tener esa clase de ministerio. Que sea Dios obrando a través nuestro. Que sea su poder el que obre. Y ustedes pueden pensar en, Pablo varias veces lo dice. Alguna vez dice, yo he trabajado más que los demás. Y luego dice, no yo, sino Cristo en mí. Eso es lo que necesitamos, que Dios obre a través de nosotros. Pregunta para ustedes, ¿a qué ministerio los está llamando Dios? ¿A qué están siendo llamados? ¿Cuál es la tarea particular a la cual Dios los está llamando? ¿Para qué Dios los está capacitando con dones, con habilidades que les ha dado? ¿Cuál es el ministerio al cual Dios te está llamando? Y la otra pregunta es, ¿de qué manera quisieras efectuar ese ministerio? Y saben, no tengo respuesta para la primera pregunta porque tendría que ir uno por uno, pero sí tengo respuesta para la segunda pregunta, y es ¿cómo hacerlo? Dependientes completamente del poder de Dios. Cualquier ministerio que el Señor te llame depende completamente de Él. Y Pablo está haciendo un testimonio. Fue llamado por Dios, es fortalecido por Dios, proclama el mensaje de Dios. Todo está centrado en el Señor. ¿Cómo tener un ministerio efectivo? Número 2, sea un servidor con una visión humilde de ti mismo. Sea un servidor con una visión humilde de ti mismo. Miren el versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Y ustedes dirán, bueno, Santiago está repitiendo una y otra vez que el ministerio de Pablo era proclamar el evangelio a los gentiles. ¿Y por qué repito una y otra vez que es el ministerio de Pablo? Porque Pablo lo repite una y otra vez. Quiere que quede claro y lo repetimos una y otra vez. Pero miren lo que enfatiza al inicio del versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia.
Pablo no solamente era consciente del poder de Dios que necesitaba, pero también era consciente de algo, de su propia debilidad. Y este es el complemento perfecto. Dios es poderoso y yo soy completamente débil. Así que es una motivación aún mayor para depender de Dios. Él es omnipotente y yo soy completamente débil. Dios usa no hombres superpoderosos, sino que Él usa hombres débiles que reconocen su debilidad y dependen completamente de Dios. Y es lo que Pablo está haciendo acá. Yo soy menos que todos los creyentes, yo soy el menor, yo soy el más pequeño, tal vez el más débil. Pensaba él de sí mismo. ¿Saben? Un día alguien que yo estaba tratando de evangelizar, o que sigo tratando de evangelizar desde hace años, un día me dijo, es que yo creo que ustedes van a la iglesia porque ustedes son demasiado débiles y tratan de sostener esa debilidad que tienen en sostenerse pues en un Dios, y pues aunque es incrédulo, como que pues lo que quería decir era algo ofensivo, pero estaba diciendo la verdad. Sí, la verdad es que somos sumamente débiles y dependemos de nuestro Dios que es todopoderoso. Miren lo que dice el versículo 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, de todos los cristianos que existen, yo soy el más pequeño, el más insignificante, y sin embargo Dios ha decidido concederme el privilegio de predicar. Y saben, alguien que es arrogante tal vez no entiende esto, pero alguien que ha ido creciendo en la humildad puede decir, yo me identifico con Pablo. Yo no merezco el ministerio que el Señor está dando. Yo soy tal vez el menor de todos, pero el Señor en su gracia me está permitiendo hacer esto para su iglesia, para su pueblo. Pablo no era un gran orador en comparación con los filósofos de la época. No tenía una gran apariencia física. No sé si han leído eso en el Nuevo Testamento, pero Pablo dice que algunas veces cuando él llegaba, la gente había leído las cartas y decía, uy, ese Pablo es tremendo, y que cuando llegaba la gente, ¿este era Pablo? Dice que su apariencia no era tan impactante. Es más, yo creo que Pablo debió tener su cara en cierto sentido desfigurada por los golpes. Más de una vez estuvo a punto de morir por las pedradas que recibía una y otra vez. Así que cuando llegaba, algunos decían su apariencia, algunos comentaristas dicen que no solamente su apariencia era insignificante, sino que a veces de pronto hasta podría ser como chocante verle la cara por lo que había sufrido por Cristo. Pablo está diciendo, miren, ¿saben qué? Yo soy el más pequeño de todos los santos, el más pequeño de toda la iglesia, pero el Señor me ha concedido un gran ministerio. Él reconoce que Él es pequeño y débil en sí mismo, pero tiene una gran delegación de parte de Dios. Necesitamos tener una visión humilde de nosotros mismos para poder servir mejor en el ministerio. Eso es lo que está haciendo Pablo acá. Pablo además siempre se sintió indigno porque antes de ser cristiano fue un perseguidor de la iglesia y aún él colaboró para que cristianos murieran. Y saben, no creo que Pablo no es que no se sintiera perdonado, pero se recordaba de dónde el Señor lo había sacado. Y decía, la verdad es que yo no lo merezco. Yo no entré al ministerio por lo que hice antes. Yo entré al ministerio por pura gracia, por su poder, es lo que está diciendo Pablo. Pablo se siente perdonado por lo que hizo, pero reconoce y se acuerda siempre que fue en medio de su peor pecado, de su peor maldad, que ahí fue que el Señor lo rescató y lo empezó a usar para el ministerio. Y Pablo lo recuerda constantemente. Y por eso dicen, ¿sabe qué? Yo soy el menor de todos los creyentes. Yo no merezco esto. Yo no merezco esto. Reconocía que era indigno del privilegio que se le estaba dando de estar en el ministerio. ¿Saben? Un inmaduro en Cristo se cree demasiado y piensa que hay ciertas tareas ministeriales que no le son dignas. Pero una persona madura en Cristo tiende a crecer en humildad, y Pablo fue un reflejo de eso. ¿Saben cómo es uno que va madurando? Cada vez ve a Dios más grande y se ve más pequeño. Y espero que les esté sucediendo. Pero conocemos más de Dios y no es que nos vemos mejores, sino que ¿sabe cómo nos vemos? Aún peor. Y usted va creciendo
y usted va teniendo una vida cada vez más santa, pero se va sintiendo como aún más pecador porque está descubriendo aún más áreas de su corazón que están siendo expuestas y se va viendo cada vez aún más y más pequeño. Pensaríamos que es a la inversa, crezco en santidad, entonces me voy a sentir que estoy mejor, pero sucede de otra manera. Voy creciendo en santidad, pero me voy dando cuenta que todavía me falta muchísimo porque Dios es absolutamente santo y a mí me falta mucho. Miren, en 1 Corintios, y esto es muy interesante, Pablo comenzó diciendo que él era el más pequeño de los apóstoles. Así comenzó. Él se analizó y dijo, pues entre los apóstoles, yo creo que yo soy el más pequeño, el más insignificante, al inicio. Tal vez dijo, yo ni hice parte de los 12, además perseguía a la iglesia. Pues la verdad es que yo, entre los apóstoles, soy el más insignificante. 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguía a la iglesia del Señor. Miren la visión que tenía Pablo. Primero, al inicio decía, entre los apóstoles la verdad es que yo no soy digno de estar ahí, pero Él me llamó, pero yo no soy digno por mí mismo de ser parte de este grupo de apóstoles. Y esto muestra humildad, porque Pablo no es como que llega sabiendo que había recibido tantas revelaciones de Dios, pero él no llega diciendo como, bueno, entre los apóstoles, cuidado, llegó el apóstol a los gentiles, sino que él tenía una percepción de sí mismo diciendo, yo soy el menor entre todos los apóstoles. Luego Pablo, pasaron los años y siguió reflexionando y dijo, ¿saben qué? Yo no soy solo el más pequeño de los apóstoles, yo creo que yo soy el más pequeño de la iglesia cristiana. Y ahí es donde viene Efesios capítulo 3 versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero ustedes piensan que hasta ahí llegó la humildad de Pablo o siguió creciendo. Miren lo que dijo Pablo al final de su ministerio en 1 Timoteo 1:15. ¿Saben qué termina diciendo Pablo? Yo no soy solo el menor de los apóstoles, yo no soy solo el menor de la iglesia cristiana, sino que ¿saben qué? De todos los pecadores de este mundo yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y saben, yo no creo que Pablo está aquí hablando con falsa humildad. ¿Saben que hay una falsa humildad? En Estados Unidos había un dicho que era como, no te tires para que te levanten. Hay gente que dice, es que yo soy tan mala porque está esperando que le digan, no, tú eres muy bueno. ¿Sí? Yo no creo que Pablo está haciendo eso. Yo creo que Pablo ha entendido tanto, tiene tanta revelación de parte de Dios. El Señor lo ha usado tanto que cuando ve su propio pecado dice, ¿cómo es posible que aún yo esté pecando contra mi Dios? Tengo tanto conocimiento, pero sigo fallándole a mi Dios. Entonces él dice, ¿saben qué? Yo soy el primero de todos los pecadores. Ten una visión humilde de ti mismo en el ministerio. Eso es lo que hace un ministerio efectivo. Para un ministerio efectivo necesitamos en primer lugar ser sostenidos por el poder de Dios, pero en segundo lugar necesitamos tener una perspectiva humilde de nosotros y en tercer lugar, sé un servidor que proclama la infinita sabiduría de Dios. Sea un servidor que proclama la infinita sabiduría de Dios. Miren, todo ministerio cristiano tiene un objetivo fundamental que está al final del versículo 8 y es anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Y eso porque es muy importante, porque a veces las iglesias empiezan a crecer y las personas quieren hacer ministerios, pero a veces son ministerios que no están conectados con proclamar el evangelio. De nada sirve que esta iglesia salga a repartir mercados y repartamos mercados por toda la ciudad si esas personas no reciben el evangelio de Jesucristo. ¿Saben? Repartir mercados y hacer ayuda social, eso lo puede hacer cualquier fundación del planeta Tierra. Pero proclamar el mensaje de Jesucristo es una tarea única y exclusiva de la iglesia. No estoy diciendo que no repartan mercados, pero si va a repartir un mercado, entonces proclame el evangelio de Jesucristo ahí. Porque si no, usted no está haciendo nada diferente a lo que pueden hacer los actores famosos con su plata. Es más, ¿saben qué? Ellos lo hacen mejor porque tienen más plata.
y pueden repartir más mercados. Pero la diferencia con nosotros es que nosotros necesitamos proclamar la sabiduría de Dios, el evangelio de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Él es un servidor que proclama la infinita sabiduría de Dios. En el versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Y viene en el versículo 9, continúa diciendo, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Miren, para nosotros tal vez no es un misterio que los gentiles pueden ser salvos, pero yo creo que hay una aplicación aquí, se puede extender, y es para toda persona que no ha escuchado la proclamación fiel del evangelio. Para esas personas el evangelio es un misterio. Sus familiares que no han escuchado el evangelio claramente predicado, para ellos es un misterio, es algo no conocido, y nosotros estamos llamados a proclamarlo. Sus vecinos que no conocen el evangelio, para ellos es un misterio el mensaje de salvación en Jesucristo. Para ellos es un misterio que la vida que están llevando es algo que les va a acarrear la condena eterna y necesitan la salvación que ofrece Jesucristo. Nosotros estamos llamados también a anunciar las inescrutables riquezas de Cristo al proclamar el evangelio. Miren el versículo 10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Y miren, este es un pasaje un poco complejo, el versículo 10, porque lo que está diciendo es que cuando nosotros, o Pablo estaba proclamando el evangelio, y luego la iglesia, aún las entidades celestiales, los principados y potestades, hablando de ángeles y posiblemente demonios, dice que entienden y conocen algo de la sabiduría de Dios. Y esto tiene algo de complejidad, pero vamos a ver qué significa. Yo creo que lo que Pablo está diciendo es que él proclamaba el evangelio y daba la luz de este misterio para que los gentiles conocieran a Jesucristo, pero cuando él estaba proclamando el evangelio, aún las entidades celestiales estaban conociendo algo de la sabiduría de Dios que también era desconocido para ellos. Lo que Pablo está diciendo es que cuando él proclamaba el evangelio y expandía el avance del reino, anunciaba la sabiduría a las personas que evangelizaba, pero además de eso, las entidades espirituales, que incluyen ángeles y demonios, también estaban siendo informados del plan de Dios. Les voy a leer un par de pasajes, o un pasaje principalmente, 1 de Pedro 1:12. A ellos les fue revelado que no servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a los cuales los ángeles anhelan mirar. ¿Saben qué sucede? Aunque los ángeles tienen un entendimiento y los demonios tienen un entendimiento de la palabra de Dios y del plan de Dios, parece ser que ni siquiera los ángeles comprendían completamente este plan de Dios levantar un grupo de adoradores de todas las naciones del planeta Tierra. Y aún están siendo informados al ver el avance del evangelio. Y cuando Pablo empezó a proclamar el evangelio, aún las entidades celestiales, los demonios, se estaban dando cuenta. Y miren, dice la Biblia que los ángeles son impactados por lo que Dios está haciendo a través de su evangelio. ¿Usted sabe que los ángeles también pecaron? ¿Y cuál es el evangelio para los ángeles? ¿Cuál es el evangelio para los demonios? Nadie murió en lugar de ángeles caídos. Y sabe, los ángeles se sorprenden cuando ven lo que Jesucristo, Dios hecho hombre, está haciendo por los seres humanos que habían caído en pecado. Y los ángeles se sorprenden, son admirados. Cuando dice ahí que los ángeles aún anhelan mirar, es como cuando alguien se esfuerza para ver algo. Así los ángeles están como sorprendidos. Es más, la Biblia dice que cuando el Señor salva a alguien, hay fiesta en los cielos. Los ángeles que siguen a Dios se alegran y dicen, uno más que rescatado. Y por supuesto los demonios, me imagino que se deben remorder porque uno más es arrebatado del ejército de Satanás y pasado al batallón de Dios.
Pablo tuvo un ministerio efectivo porque se enfocó en dar a conocer la sabiduría de Dios, dar a conocer el misterio del Evangelio. Pablo recibió revelaciones directamente de Dios y nosotros no estamos recibiendo revelaciones de parte de Dios porque es algo que aclarar. Tal vez usted estaba esperando ir al tercer cielo también, pero nosotros ya tenemos la revelación de parte de Dios y tenemos que hacer lo mismo, proclamar su sabiduría que está en su palabra. Y saben, por lo que está diciendo aquí el pasaje, dice que a través de la iglesia, aún las entidades espirituales o se pueden regocijar en lo que Dios está haciendo, o pues van a molestarse también por lo que estamos haciendo. Algunos de ustedes no lo han entendido, pero lo que está sucediendo en este momento y lo que sucede en este púlpito cada domingo es lo que realmente yo llamaría guerra espiritual. Porque aquí se están liberando cautivos, personas que están atadas a Satanás y son rescatados a través del Evangelio. Esta es la verdadera guerra espiritual. Personas siendo salvas. Y saben que aquellos que ya están en el batallón de Dios, entonces vienen cada domingo a ser preparados para luchar la pelea e ir a rescatar a otros que están todavía cautivos. Esa es la verdadera guerra espiritual. Tal vez usted donde estaba antes le enseñaban que guerra espiritual era gritar, saltar, hacer un poco de tonterías, pero la guerra espiritual es realmente luchar en contra del ejército enemigo, y lo hacemos proclamando el Evangelio, salvando personas de las garras del infierno a través del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Esa es la verdadera guerra espiritual. ¿Cómo se mide el éxito de un ministerio? ¿Saben? El éxito de un ministerio no se mide por el número de personas que alcanza el ministerio. No se mide por la cantidad de edificios que logran construir. No se mide por el número de famosos que alcanzan. El éxito de un ministerio se mide por la fidelidad a la palabra de Dios. No es por cuánta gente hay, es por la fidelidad a la palabra de Dios. Y saben que no solo de boca para afuera. Hay muchos que pueden proclamar la palabra con precisión, pero sus vidas no están reflejadas en lo que están predicando. La fidelidad en el ministerio es la marca del éxito en el ministerio. ¿Quiere saber si usted es exitoso en el ministerio? Mire si usted es fiel a la palabra de Dios. Y eso aplica para todo. ¿Usted quiere saber si usted es exitoso en la crianza con sus hijos? Mire si usted fue fiel en lo que el Señor le mandó. No depende de usted que sus hijos sean salvos, pero sí depende de usted su fidelidad en proclamarles la palabra. El éxito en el ministerio o el éxito en la vida cristiana depende de la fidelidad a la palabra de Dios, de proclamar su sabiduría. De manera sorprendente, aún las entidades espirituales se sorprenden de lo que está sucediendo con el avance de la iglesia. Miren el versículo 11. Conforme al propósito que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. En este plan eterno de salvación solamente puede llevarse a cabo en Cristo Jesús, en la fe en Él. No hay otro medio. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, pero especialmente necesitamos poner toda nuestra confianza y fe en Jesucristo. Así que pregúntate, ¿a qué ministerio te está llamando Dios? Y cuando estés haciendo ese ministerio, sea un servidor sostenido por el poder de Dios. Sea un servidor con una visión humilde de ti mismo. Sea un servidor que proclama la infinita sabiduría de Dios. Y finalmente, sea un servidor que no desmaya en las tribulaciones. Esa es la última forma en cómo podemos tener un ministerio efectivo. Sea un servidor que no desmaya en medio de las tribulaciones. Miren el versículo 13. Ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Y yo creo que Pablo aquí, con todo este paréntesis, pues tiene un propósito teológico, que es enseñarles un poco más acerca de este misterio de que ellos podían ser salvos también junto con los judíos, pero también tiene un propósito práctico. Es más, yo creo que teología que impacta la vida es una buena forma de resumir Efesios. Esto es verdad teológicamente, entonces vivan de esta manera. Y yo creo que lo que les está hablando con todo este paréntesis es un ánimo
y lo resume en el versículo 13. Yo les ruego que no desmayen a pesar de que estén pasando por momentos difíciles en su fe. Sigan en la obra del ministerio. No desmayen a pesar de las dificultades, de las tribulaciones. Pablo los está animando para que sean discípulos que no paren de hacer el ministerio aún en medio de los momentos más difíciles de la vida. Quiere que tengan un ministerio efectivo, una vida cristiana fructífera, y él mismo está haciendo un testimonio de esto. En medio de la tribulación sigue siendo efectivo. Es más, Pablo, cuando llegaba a la cárcel y después da reportes de estar en la cárcel, prácticamente dicen, ¿saben qué? Esto de estar en la cárcel está bueno, se está convirtiendo en una central para dar a proclamar el evangelio. Es más, gente que yo no hubiera alcanzado, ahora está viniendo aquí y están llevando el evangelio por Roma. Cualquier situación, no desmayaba, sino que seguía adelante en la tarea que el Señor le había encomendado. Miren el versículo 13. Ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Lo que Pablo está diciendo es que si el sufrimiento viene por causa del ministerio, entonces es un motivo de gloria, honor y gozo. En otras palabras, Pablo le está diciendo, ¿saben qué? Yo podría estar fuera de la cárcel si no estuviera proclamando el evangelio. Pero ya que estoy proclamando el evangelio fielmente, eso está causando tribulación y eso es gloria para ustedes, es un beneficio para ustedes. Lo que está diciendo es que vale la pena entregar la vida si es necesario por la causa de Cristo, para que otras almas sean rescatadas. Es lo que está diciendo. Mis tribulaciones son su gloria. El hecho de que yo esté en la cárcel por causa de proclamar el evangelio es una bendición para ustedes. Y saben, yo creo que Pablo está siguiendo las pisadas del maestro. Porque como alguien podría decir que el sufrimiento de alguien es la gloria de otro, pero ese es el modelo que Jesucristo da. Su cruz es nuestra mayor gloria. Y lo que estamos siendo llamados es a sufrir por causa del evangelio para que otras personas puedan también experimentar salvación. Es extraño, pero él está diciendo, mi sufrimiento en un sentido es causa de gloria para ustedes, porque los efectos de mi sufrimiento traen bien espiritual para ustedes. Su ministerio le causa sufrimiento, pero es ese ministerio el que está causando que más personas vengan a salvación. Y saben, esta es una visión del ministerio demasiado elevada la que tenía Pablo. Estaba diciendo, entrega tu vida por causa de Cristo, para salvar almas, cueste lo que cueste, aun si es necesario entregar tu vida por causa de Cristo. Y como ya les dije, yo creo que el referente principal de Pablo fue el Señor Jesucristo. Jesús hizo su ministerio sostenido en la fuerza del Padre. Siendo Dios, tuvo una visión humilde de sí mismo. Su ministerio estuvo centrado en la proclamación de la sabiduría de Dios y sirvió sin desmayar en la tribulación hasta morir en la cruz. Y su cruz y sufrimiento también es nuestra gloria. Y por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo soy un imitador de Cristo. Terminemos aplicando esto a nuestras vidas. Tal vez alguno de ustedes, que hace unos meses no lo pensaba, pero Dios lo está empezando a inquietar para que pueda ser llamado como un pastor. Y esa es mi oración, que el Señor levante hombres de Dios en esta congregación. Y tal vez tú estás empezando a inquietarte y decir como, ¿será que el Señor me está llamando? Bueno, es una posibilidad. Tal vez tú eres una mujer que siente que quiere criar a sus hijos y prepararlos para que en un futuro uno de tus hijos o todos sean unos misioneros que proclamen el evangelio. Y miren que eso cambia completamente la perspectiva en cómo uno puede criar a sus hijos, pensando, de pronto el Señor levanta a uno de mis hijos para que sea alguien que proclame el evangelio a multitudes. O tal vez estás preparando a tus hijas para que sean las ayudas idóneas de hombres de Dios que van a proclamar el evangelio en el futuro. O tal vez tú tengas una empresa y quieres empezar a evangelizar a tus compañeros de trabajo, y este puede ser un ministerio que Dios te está llamando. O de pronto estás pensando en comenzar a evangelizar a los vecinos
que viven en tu edificio o que viven en tu barrio. Y puede ser que ese sea el ministerio al cual Dios te está llamando. Un ministerio de evangelismo a los que te rodean, a tus vecinos. Tal vez tú eres una mujer que quiere entregar su vida para ayudar a su esposo, para que él sea lo más útil posible en el ministerio. De pronto alguno de ustedes quiere empezar a visitar las cárceles y empezar a evangelizar personas presas. Tal vez uno de ustedes va a ir en unos meses a unas misiones a Venezuela y es un ministerio al cual Dios los está llamando. Tal vez algunos de ustedes han sido llamados en los últimos días a servir en un ministerio en esta iglesia. De pronto, algunos de ustedes van a adoptar un niño para que ese niño tenga la oportunidad de conocer el evangelio, porque no lo hubiera tenido de otra manera. Y es posible que alguien diga: ¿saben qué? Yo tengo tanta abundancia de recursos y tanto amor en mi corazón que voy a adoptar otros niños para que esos niños conozcan el evangelio de Jesucristo. Yo conozco familias que hacen eso. De pronto tú quieres ser un consejero bíblico que quiere ayudar a otros a que sean edificados y a que maduren en la fe. De pronto tú eres un abuelo o una abuela que quieres dejarle un legado de fe a tus nietos. ¿A qué ministerio te está llamando Jesucristo? Eso no lo sé, pero yo sí sé cómo deben realizar cualquiera que sea el ministerio que el Señor los llame. Y es siendo servidores sostenidos por el poder de Dios, siendo servidores con una visión humilde de sí mismos, siendo servidores que proclaman la infinita sabiduría de Dios y siendo servidores que no desmayan aún en medio de la tribulación. Oremos. Padre, gracias porque tú nos sostienes en tu poder aún en medio de nuestra debilidad. Y gracias por ejemplos como el ejemplo de Pablo y su ministerio, porque nos permite ser animados, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para ser sostenidos en tu poder. Te pido, Señor, para que nos ayudes a tener una visión humilde de nosotros mismos. Perdónanos porque algunas veces hemos sido orgullosos. Ayúdanos a ser servidores que proclaman la infinita sabiduría tuya, Señor. Y ayúdanos a ser servidores que no desmayamos en medio de la aflicción. Padre, sosténnos y que al final podamos terminar haciendo un ministerio que sea para tu gloria. Y eso solamente lo podemos hacer en tus fuerzas. Ayúdanos y ayúdanos a permanecer fieles hasta el último día, Señor, y por la eternidad, cuando estemos en gloria y ya no estemos aquejados y perseguidos por esta naturaleza pecaminosa que permanece en nosotros. Ayúdanos, cuídanos, y Padre, que haya fiesta en los cielos por ese ministerio que hacemos en tu fuerza. Y Padre, guárdanos también de los ataques del enemigo, que seguramente no está muy agradado con la proclamación del evangelio y viendo que cada día pierden más súbditos del ejército de Satanás. Te suplico que sigas salvando almas en Colombia, que sigas salvando almas en Latinoamérica y que sigas usando personas débiles, pero con un Dios todopoderoso. Ayúdanos, Señor. Amén.